El milagro más grande. El milagro más grande en el que podemos participar es el milagro de la misa. Tan grande es que es el único lugar y momento donde se unen las tres dimensiones de la Iglesia. La peregrina, que somos nosotros caminando como hermanos al encuentro del Señor, simbolizada en la procesión de entrada al inicio de la misa. La iglesia purgante, los que están ya salvados en un proceso de preparación y purificación para entrar a la presencia del Señor. Y la iglesia triunfante, los que ya están contemplando su rostro cara a cara, todos reunidos con un solo objetivo, celebrar y dar gracias. En la casa del Señor damos gracias, porque si el pueblo de Israel encontraba consuelo, respuestas y fuerza porque tenía el arca de la alianza en el templo, cuánto más nosotros que tenemos al Dios que hace las alianzas. Lo que en el pueblo de Israel era un símbolo, en nuestros templos es una realidad. Pero lo lamentable es que muchos cristianos no sienten alegría de ir a la iglesia, porque salen sin respuestas, sin consuelo, sin fuerzas. Se sigue cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. La falta de conocimiento nos priva de todas las bendiciones que Dios está dispuesto a darnos cuando estamos en el templo. Vamos a misa, a un encuentro con Dios. Por eso tenemos que tener expectativas, es decir, no vamos por cumplir o a ver si sucede algo, vamos porque algo va a suceder. Escucha cómo nos invita Jesús a este gran evento en el libro del Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Esta es la invitación cada vez que vamos a la Eucaristía. Para vivirla y recibir lo que el Señor nos tiene preparado, debemos tener 1. Una actitud de escucha para oír su voz. Es el lugar privilegiado donde el Señor habla. El primer momento de la misa es el de apertura, el de disponibilidad. Por eso los primeros minutos de la misa nos preparan, nos ayudan a esa disponibilidad. Lo primero que el sacerdote hace es besar el altar. El beso en la misa es el encuentro del novio con la novia. La misa es un encuentro de confianza, de cariño, de amor entre el novio Jesucristo y la novia la iglesia. La escritura dice, si alguien abre, pero también dice, si escuchan mi voz. Después de este momento de entrar en confianza, donde rompemos el hielo y sanamos nuestras diferencias, entonces podemos empezar a dialogar, a escuchar. Viene la liturgia de la palabra donde Dios nos habla. En el Salmo 119 nos habla de los dichosos que somos al escuchar su palabra. En el versículo 105, para mis pies antorcha es tu palabra, luz en mi sendero. En el versículo 111, tus dictámenes son mi herencia por siempre, ellos son la alegría de mi corazón. Si su palabra es luz en nuestro camino y la alegría en nuestro corazón, no diríamos igual que el samista, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. La misa es el lugar para oír la palabra de Dios y aquel que ha escuchado la palabra de Dios tiene una invitación a cenar con Él. Por eso, después de escuchar la voz del Señor, sigue la fiesta. La fiesta se pone aún mejor porque viene el momento de cenar con el Señor. Le daríamos gracias al Señor si viviéramos esto. Nos sentiríamos afortunados y estaríamos conscientes de esto. Y no es cualquier cena. En el Apocalipsis nos dice, cenaré con Él y Él conmigo. Esta fórmula denota la intimidad con la que Jesús ha querido unirse a nosotros, y esa intimidad nos conviene más a nosotros que a Él. Nuestra debilidad se asocia con su fortaleza. Nuestras enfermedades entran en intimidad con su poder. Uno de los símbolos que pasa inadvertido en la misa es cuando el sacerdote deja caer una gotita de agua en el copón que ya contiene vino. El vino es Cristo y la gotita de agua nuestra humanidad, que en ese momento se une, se fusiona. ¿Y qué pasa con esa gota de agua que cae en el cáliz lleno de vino? ¿Quién altera a quién? ¿Quién absorbe a quién?
el sabor de quién queda, quién desaparece en quién. Así pasa con nosotros en la Eucaristía. Nos perdemos en Jesús. Esto es lo que siempre ha querido, unirse a nosotros para que compartamos con Él su vida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, esta es la cena con la carne y la sangre de Jesús. Permanece en mí y yo en él. ¡Qué milagro maravilloso que une el pasado, el presente y el futuro! Y nos situamos en el momento de nuestra redención a los pies del Maestro en la última cena, pero también a los pies de la cruz, momento en que venció al pecado y nos hizo libres. Muchas personas se alegran por ir a visitar Tierra Santa y se sienten afortunados por estar pisando la tierra por donde anduvo Jesús. ¿Cuánta más emoción debe experimentar alguien que no está donde estuvo, sino donde está en este momento? La misa no es historia, sino la más hermosa y grande realidad. Vamos y vivamos la Santa Misa. A aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar, por el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y para siempre. Amén. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Brenda Hernández, del Apostolado Católico del Espíritu Santo y Gotitas de Esperanza.